Como, como yo les mencionaba en las clases anteriores, la división de polinomios es una operación en la que se incluyen todas las anteriores, ¿ya? A diferencia de la multiplicación en la ley de los exponentes, como estamos viendo acá en la parte de en la pantalla, cuando dividimos en la multiplicación nosotros sumábamos, en la división se restan los exponentes, ¿ya? En la parte literal. La ley de los signos es la misma de la multiplicación, pero decimos más entre más, ¿ya? En el primer ejemplo que vamos a ver es esta división que nos dice 3 al cuadrado menos 6a al cubo más 9a elevado al cuadrado. Perdón, a la cuarta era el primero, ¿ya? Como aquí el dividendo, que sería este, es un trinomio y el divisor es un monomio, ¿ya? Por eso es que se dice división de un polinomio entre un monomio. Cuando ocurre esto, jóvenes, nosotros directamente podemos hacer la distribución de este divisor para cada uno de los términos del dividendo, que está explicado en esta parte de acá. Anotamos primero como numerador 3a a la cuarta menos 6a al cubo más 9a cuadrado entre 3a. Aquí se lo están desarrollando bien explicadamente, ¿no? Fíjense acá, 3a a la cuarta entre 3a al cuadrado, la distribución que yo les mencionaba. Menos, acá está el signo menos, 6 al cubo entre a más 9a cuadrado entre 3a. ¿Ya? Entonces aquí simplemente se hace primero operación de los coeficientes. Para que les quede claro, coeficientes. Es decir, 3 dividido entre 3 es de a 1, pero el 1 no se anota. ¿Ya? A la cuarta entre a, ponemos una sola a y restamos los exponentes. 4 menos 1, que se sobreentiende que hay acá, 4 menos 1, 3. Menos, sigue siendo menos. Primero los coeficientes. 6 dividido entre 3 es de a 2. ¿Ya? 6 dividido entre 3 es de a 2. A al cubo entre a. Restamos 3 menos 1, nos quedaría al cuadrado. Más, continuamos con el signo más. Acá 9 dividido entre 3 de a 3. A cuadrado entre a. Este es su resultado. ¿Preguntas, jóvenes, de esta parte? ¿Ya? Este divisor se reparte con cada uno de los términos del dividendo. Entonces, el primer término del dividendo, x al cubo y. Entonces, acá ponemos x al cubo y, como está aquí, entre 5xy. Más, colocamos el signo más, 5x cuadrado y cuadrado entre 5xy. Menos, el signo negativo, 30xy cuadrado entre 5xy. ¿Ya? Ahora, acá en el numerador tengo yo el número 1. No está, pero yo sé, o sea, no se ve, pero yo sé que está ahí. 1 dividido entre 5 no es una división exacta, ¿ya? Entonces yo anoto simplemente la fracción que expresa ese número. 1 dividido entre 5, porque recuerden que 1 es menor que 5, entonces no se lo puede dividir. Nos va a salir un número decimal. Primero trabajamos siempre los coeficientes. Cuando no es posible la división, se la anota, ¿ya? La fracción. Ahora, en la parte literal, como yo tengo dos letras, primero voy a trabajar las variables X y luego la letra Y. Entonces, en la X, con la X de abajo, restamos los exponentes. 3 menos 1, 2. Por eso es que acá está X al cuadrado. La Y, como tiene 1 en el numerador y 1 en el denominador, esto automáticamente se simplifica. O sea, desaparece la letra Y. ¿Ya? En el segundo término, los coeficientes son 5 en el numerador y 5 en el denominador. ¿Es posible la división? Sí.
Decimos 5 dividido entre 5 de a 1, pero no lo anotamos. Tenemos x al cuadrado entre x. Entonces aquí restamos los exponentes 2 menos 1, 1, que tampoco lo anotamos. Y al cuadrado entre y, restamos los exponentes 2 menos 1, 1. Y el resultado es ese. Para el tercero tenemos negativo, se vuelve a escribir el signo. Y acá decimos 30 dividido entre 5, ¿de a cuánto es? De a 6. Porque 6 por 5 es 30, ¿no ve? Entonces, 6 es el coeficiente. La parte literal, primero la x con la x. Esta x se simplifica con esta. ¿Por qué se simplifican? Porque ambas tienen exponente 1 y 1 menos 1 es 0. Y ahí entra la otra propiedad que dice que toda cantidad o número elevado a 0 es igual a 1. ¿Ya? Pues como decir 5 dividido entre 5, 1. Y ya no se anota el 1 aquí en álgebra, ¿no? Por eso es que acá se simplifican las x. ¿Qué nos queda? Y al cuadrado y elevado a 1. Entonces ponemos una sola y y restamos los exponentes 2 menos 1, 2. Perdón, 2 menos 1, 1. ¿Ya? ¿Ya? Que cuando nosotros tenemos una división de polinomios, de dos polinomios, aquí ¿cuántos términos tiene nuestro dividendo? Tiene 2, fíjense, perdón, 4 términos. 1, 2, 3, 4. Nuestro divisor es el que tiene 2 términos. Entonces, me fijo si está ordenado. Recuerden que el orden debe ser descendente, de mayor a menor. Entonces acá tengo 3, acá tengo 2, acá tengo 1 y acá está el término independiente. Significa que está ordenado, ¿no es cierto? Está ordenado nuestro dividendo. Nuestro divisor también está ordenado. Una vez que nosotros hemos verificado que esto está ordenado, pasamos a copiar, ¿ya? Vamos a escribir nuevamente 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 4. Acá dibujamos nuestra línea como si estuviéramos dividiendo en aritmética. X más 1, ¿ya? Y pongan atención cómo vamos a empezar esta división. Vamos a tomar el primer término del dividendo con el primer término del divisor y los vamos a dividir como hace rato teníamos. Se los voy a poner acá al costado. 3x al cubo entre x. ¿Cuánto es esta? Claro que esta operación ya ustedes la tienen que hacer mentalmente, ¿no? Pero acá lo vamos a hacer a un costadito. 3 dividido entre 1 es de a 3. X al cubo entre x, ¿cuánto sería? X al cubo. Al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Porque se restan los exponentes. Primero dividimos los coeficientes. 3 dividido entre 1 de a 3. X al cubo entre x, x al cuadrado. Ese resultado es el que vamos a anotar acá. 3x al cuadrado. Solo vamos a hacer la división del primer término con el primer término del divisor en el primer paso. ¿Ya? En el segundo paso, ya vamos a empezar a multiplicar. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? Este resultado obtenido, este 3x al cuadrado, lo vamos a multiplicar por el primer término del divisor y el segundo término del divisor. O sea, vamos a multiplicar este con estos dos. Y los resultados los vamos a ir anotando debajo del semejante de esta parte de acá. ¿Ya? Este primer ejercicio lo van a encontrar un poco complicado, pero ya después lo van a ver que es fácil. Entonces, primero nosotros vamos a hacer ley de signos porque estamos multiplicando. Más por más es más. ¿Ya? Pasa con signo cambiado, esa es la regla. Es decir, con menos. Si el resultado acá de la multiplicación no sale positivo, yo le debo cambiar el signo a negativo. 3 por 1, 3. X cuadrado por X
X al cubo. ¿Ya? El segundo, primero los signos. Más por más es más. Pasa con menos. No se van a olvidar de cambiar de signo. ¿Ya? Más por más es más, pasa con menos. Ahora, 3 por 1, 3. Vamos anotando el resultado acá debajo. X cuadrado, porque el 1 no tiene parte literal, lo volvemos a escribir. Si nosotros hemos ordenado bien nuestro polinomio, nos va a salir debajo de su semejante. Una vez que hacemos ya la multiplicación, cuando no hay con quién más multiplicar, vamos a esta parte de acá, a la parte izquierda, y hacemos suma o resta, dependiendo de los signos que tengan los coeficientes. Fíjense que este es positivo, 3x al cubo, y este es negativo. Son los mismos números, pero con signos opuestos. Entonces, este resultado se va a simplificar. ¿Ya? Lo tachamos. Se queda 0, no lo anotamos. Nos vamos a esta parte de acá. Tengo positivo 2x al cuadrado y negativo 3x al cuadrado. ¿Cuánto es ese resultado? Menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado, sí. Porque acá son signos diferentes, restamos, colocamos de la cantidad mayor que es negativo, 3 menos 2, 1, no se anota, la parte literal se vuelve a escribir porque estamos sumando y restando, no estamos multiplicando, ¿ya? No se van a confundir. Luego bajamos la cantidad que sigue. ¿Quién es la cantidad que sigue? Menos 5x. ¿Ya? Y pasamos a hacer nuevamente el paso número 1. ¿Cuál era el paso número 1? Tomar el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Es decir, menos x al cuadrado entre x. Acá ley de signos, menos entre más es menos. 1 dividido entre 1 es 1. X al cuadrado entre x es x, porque se resta acá 2 menos 1, 1. Este resultado lo anotamos aquí, menos x. Y luego empezamos a multiplicar. Nuevamente el procedimiento anterior es repetitivo, ¿ya? Entonces decimos, menos por más es menos. Pasa con signo cambiado, es decir, con más. X por x, x al cuadrado. Menos por más es menos. Pasa con más. ¿Ya? X por 1, x. Trazamos la línea y procedemos a la simplificación. Porque este es negativo y este es positivo. Es la misma letra con el mismo exponente. Hace 0. Acá restamos signo de la cantidad mayor negativo. Nos quedaría 5x. ¿Cuánto nos queda? 5x más x, menos 5x más Menos x, 4x. menos 4x. ¿Ya? Bajamos la siguiente cantidad, la que sigue, que es menos 4. La colocamos aquí. Nuevamente volvemos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Menos 4x sobre x. Ley de signos, menos entre más menos. 4 dividido entre 1 es de a 4. X entre X se simplifican las X, o sea que aquí solamente me queda menos 4. Lo pongo aquí ese menos 4. ¿Ya? Esto nada que ver. Es una explicación aparte. Ahora multiplicamos menos 4 por X. Menos por más es menos, pasa con más. 4 por X, 4X. Menos por más es menos. 4 por 1, 4. Menos, pasa con más. ¿Ya? 4 por 1, 4. Trazamos la línea. Son signos opuestos. Menos y más, el mismo número, la misma letra se simplifica. Signos opuestos, el mismo número, la misma letra, perdón, sin parte literal, se simplifica.
Y acá no me queda cociente, ¿ya? Quiere decir que cuando me sale 0, la división es exacta. ¿Cuál es la respuesta del ejercicio, chicos? La respuesta del ejercicio es el cociente, esto de aquí. ¿Ya? Quiere decir que la división de esto entre esto va a ser igual y ustedes deben anotar después de haber hecho el procedimiento. Este resultado lo colocamos acá. 3x al cuadrado menos x menos 4. Y ahí está concluido el ejercicio. ¿Preguntas? Y ya vamos a hacerlo mentalmente la operación. ¿Ya? 2x a la cuarta entre x al cuadrado. Primero hacemos ley de signo. Más, entre más es más. No se anota. ¿Ya? 2 dividido entre 1 de a 2. X a la cuarta entre x al cuadrado. Anotamos x al cuadrado. Porque acá se restaría 4 menos 2 y nos quedaría 2. Como ya hemos hecho la división, o sea, este proceso que yo les expliqué hace rato acá, ya lo estamos haciendo mentalmente. Automáticamente empezamos a hacer la multiplicación, ¿ya? Entonces decimos, más por más es más, pasa con menos. 2 por 1, 2. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Ahora, más por menos es menos, pasa con más. 2 por 1, 2. X al cuadrado por x, x al cubo. Estamos multiplicando, se suman los exponentes. Más por más es más. 2 por 1, 2. X al cuadrado, porque el 1 no tiene parte literal, volvemos a copiar lo mismo. Entonces, una vez que ya terminamos de multiplicar, trazamos la línea y vamos simplificando lo que sea posible. ¿Ya? Este es positivo, este es negativo, el mismo número, la letra con el mismo exponente se simplifica. Sí o sí van a buscar, les tiene que salir esto para simplificar. ¿Ya? Este es negativo y este es positivo. ¿Quién es el mayor? Este. Entonces mi resultado va a ser menos. 3 menos 2, 1. No se anota el 1. Copiamos la parte literal. Acá los dos son positivos, ponemos el mismo signo y sumamos 5 más 2, 7. Y copiamos la parte literal. Luego de que terminamos de hacer la operación de suma o resta, bajamos el siguiente término, que es menos 3x. Y nuevamente iniciamos el procedimiento. ¿Ya? Primer término del dividendo, primer término del divisor. Menos entre más es menos. 1 dividido entre 1 es 1. X al cubo entre x al cuadrado. Colocamos la x porque acá se restaría 3 menos 2 hace 1. Ya cumplimos con esa parte. Vamos con la siguiente. Siguiente paso, empezamos a multiplicar. Entonces, menos por más es menos. Pasa con más. X por x al cuadrado, x al cubo. Menos por menos es más. Pasa con menos. 1 por 1, 1, no se anota. X por x, x al cuadrado. Menos por más es menos. Pasa con más. 1 por x, x. Ya hicimos la multiplicación. Ahora empezamos a hacer la simplificación. El primer término se simplifican. Acá restamos más 7 menos 1. Sería positivo 6x al cuadrado. Acá restamos negativo 3 menos 1, 2x. Bajamos la última cantidad que es positivo 2. Positivo 2. Y nuevamente empezamos el proceso. Ley de signos primero. Más entre más es más.
6 dividido entre 1 es de a 6. X al cuadrado entre X se simplificarían y solamente me quedaría el 6. Entonces, una vez que ya hemos hecho la multiplicación, la división, empezamos a multiplicar. Más por más es más, pasa con menos, 6 por X al cuadrado, 6X al cuadrado. Más por menos da menos, pasa con más, 6 por 1, 6X, porque aquí ya está la X, aquí no hay nada. Y más por más es más, pasa con menos, 6 por 1, 6. Entonces, una vez que ya hemos terminado, trazamos la línea, el primer término se simplifica, sí o sí, se simplifica. Y luego acá tenemos más 6 menos 2, sería el resultado 4X. Estamos restando, 6 menos 2, 4X. Y aquí lo mismo. Menos 6 más 2, entonces aquí sería menos 4. Porque este es negativo, cantidad mayor, resultado negativo. Acá estamos restando, pero la cantidad mayor es positivo, por eso que aquí nos sale positivo. Fíjense que aquí nos quedó un resto o un residuo. Significa que la división no es exacta. Cuando nos queda un residuo, es porque la división no es exacta. Aún así, el resultado es este. ¿Ya? Nuestro cociente. Ese es nuestro resultado. Pero tenemos un residuo o resto. ¿Ya? Ese sería el segundo ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, aquí, por ejemplo, ya el panorama cambia un poquito. ¿Por qué? Porque lo primero que yo me voy a fijar siempre es que nuestro dividendo esté ordenado. Fíjense que ustedes tenemos 5, no hay 4, no hay exponente 4, se salta directamente al 3, al 2 o al 1. Bueno, en el caso en el que les falte, nosotros lo único que hacemos es copiar nuestro dividendo y dejamos el espacio, como en la suma o en la multiplicación, igual se deja el espacio, ¿ya? Menos 7x al cubo, menos 7x al cubo, más 4x al cuadrado, porque eso ya está ordenado, menos 13, menos 13, más 2, que es el término independiente, menos 13x más 2. Y acá ponemos nuestro divisor, que es 3x más 1. Empezamos nuestro procedimiento. Recuerden, primer término del dividendo con el primer término del divisor. Más entre más, no se anota. 9 dividido entre 3, de a 3. X a la quinta entre X, X a la cuarta. Una vez que ya hicimos esto, nos vamos a la multiplicación. Más por más es más, pasa con menos, 3 por 3, 9, X a la cuarta por X, X a la quinta. Más por más es más, pasa con menos, 3 por 1, 3, y copiamos X a la cuarta. ¿Ya? Trazamos la línea porque ya no hay con quién más multiplicar aquí. Entonces trazamos la línea, reducimos, sumamos. Aquí como no hay con quién sumar, nuevamente copiamos 3x a la cuarta. Y bajamos la cantidad que continúa, que sería menos 7x al cubo. ¿Ya? Nuevamente empezamos el proceso. Menos entre más, menos. 3 dividido entre 3 de a 1. X a la cuarta entre X, X al cubo. Empezamos la multiplicación. Menos por más es menos, pasa con más. 1 por 3, 3. X al cubo por X, X a la cuarta. Menos por más da menos, pasa con más. 1 por 1, 1. X al cubo. Trazamos la línea, tachamos, sumamos o restamos. En este caso restamos. Nos queda 6x al cubo. Bajamos la cantidad que continúa, que es más 4x al cuadrado. Nuevamente empezamos el procedimiento. ¿Ya? Entonces decimos menos 6x al cubo entre 3x va a ser
Menos entre más menos, 6 dividido entre 3 da 2. X al cubo entre X, X al cuadrado. Y empezamos la multiplicación. Menos por más da menos, pasa con más. 2 por 3 son 6. X al cuadrado por X, X al cubo. Menos por más da menos, pasa con más. 2 por 1, 2. X al cuadrado. Trazamos la línea. Vamos a obviar esta partecita de acá. Voy a tachar estos de aquí. Y acá como los dos son positivos, los voy a sumar. ¿Ya? 4 más 2 son 6x al cuadrado. ¿Ya? 6x al cuadrado, bajamos la siguiente cantidad que es menos 13. Ponemos acá menos 13x. Aquí. ¿Ya? Y empezamos nuevamente el procedimiento. Más entre más es más. 6 dividido entre 3 da 2. X cuadrado por X. X. ¿Ya? 6x al cuadrado entre 3x va a ser 2x. Porque se resta 2 menos 1, 1. ¿Ya? Empezamos la multiplicación. Más por más es más, pasa con menos. 2 por 3, 6. X al cuadrado. Más por más da más, pasa con menos. 2 por 1, 2. X. Hacemos la operación. Simplificamos. Como ambos son negativos, se mantiene el signo y se suma. 15x. Bajamos el último término, que sería el 2. Positivo. Ya. Positivo 2. Nuevamente empezamos el procedimiento. Menos 15x entre 3x, menos entre más va a ser menos. 15 dividido entre 3 da 5. Y x con esta x de acá se simplificaría. Y empezamos la multiplicación. Menos por más da menos, pasa con más. 5 por 3x, 15x. Y menos por más da menos, pasa con más. 5 por 1, 5. ¿Ya? Línea, simplificamos, los dos son positivos, se sumaría 7. Ese es nuestro residuo. Quiere decir que nuestra división no es exacta. ¿Cuál es la respuesta? Esta de aquí, el cociente. ¿Ya? Esa es nuestra respuesta, el cociente.